Фран ahora explica, Фран сейчас расскажет о 5-6 местах в Валенсии, которые ему нравятся больше всего. Он всю жизнь живет в Валенсии, y так Valencia глазами валенсианца. Entonces, 5 sitios, tus preferidos, ¿podemos ir? Bien, perfecto. Este sería uno de mis sitios preferidos. ¿Y cómo se llama esto? Esto es la zona de las ciencias. Ajá. Es un sitio muy grande, un parque lleno de edificaciones muy modernas, vanguardistas. Incluso lo escogen para rodar películas y anuncios de televisión, toda esta zona. Está llena de jardines, se puede pasear muy bien con bicicleta o venir a hacer deporte. O simplemente tumbarte después de comer en la sombra de un árbol. Es un sitio perfecto. Número 1 en top. ¿El número 2? El número 2 sería el paseo de la playa para mí. Ajá, lo visitaremos más tarde. Muy obvio. Se puede llegar con bicicleta, pero incluso en invierno, saliendo días de sol, se puede pasear en buen paseo, tomar un café o tomarte simplemente una cerveza en todas las zonas que hay de la playa y en el paseo de la playa. ¿Número 3? Número 3, si yo tuviera que ir a tomar una cervecita y unas tapas, me iría al barrio viejo, a lo que es el barrio del Carmen de Valencia, el cual visitamos allí. Allí se pueden tomar sitios para tomar una cerveza, unas tapitas. Yo recomendaría el Molinón, un sitio que me gusta mucho, dentro del barrio del Carmen, donde tiene unas tapas muy buenas. ¿Número 4? Número 4, si tuviera que tomar un café, un cappuccino o una horchata, me iría al Mercado de Colón. Un sitio muy bonito, no es muy conocido porque está metido dentro de Valencia, normalmente turísticamente no se conoce mucho, pero es un sitio muy espectacular, lleno de cafeterías y además toda muy bonita, con una estructura muy antigua de muchos años. Estuvimos allá también. Estuvimos allá también, ¿Y número 5? Y número 5, si tuviera que ir a comer, hay un restaurante, pasa que es gallego, está escondido en una zona de la calle Alboraya de Valencia, donde se puede degustar comida gallega muy buena, que la verdad es que me encanta. Estos números 5 sitios, 5 top 5, y si algún sitio también más para pasear, alguna cosa tu preferida. Sí, salir de Valencia, hay un sitio que se llama la Subida del Garbí, está allá fuera de Valencia, subes una montaña, la cual llegas a un risco que ves toda Valencia y toda la zona de la playa desde allá arriba. Un sitio muy bonito y se llama el Garbí. Eso era Valencia, de punto de vista de un valenciano. Valencia, glazami valencianza. Fran, muchas gracias.